Bueno, vamos a ir llegando a la fin de la sesión de la mañana. Va un par de meses, estamos acabantes de velo, dende Iniciativa polo Asturiano visibilicemos el sofitu a varios alumnos de la especialidad asturiano del máster de profesorado de la Universidad de Ubieu que denunciaron, como bien sabéis, la discriminación que a lo largo de estos meses lleven sufriendo por parte del equipo docente únicamente por faer uso de la lengua asturiana na súa formación. Y por mor desta cuestión, como organización de reivindicación lingüística, a más de evidentemente dallos sofitu a les denunciantes, como ya la nuestra obligación básica, tenemos la responsabilidad, creemos que tenemos la responsabilidad de ser una entidad útil a la sociedad. Por eso propusimos a Nicolás Bartolomé el faer dentro de este simposio una propuesta de reglamento para el uso del asturiano en la Universidad de Ubieu. Y como podéis ver, pues él aceptó, de lo cual estamos súper contentos. Agradecemos a Nicolás el trabajo y la su presencia aquí en este simposio. Él es académico, abogado, y articulista y investigador. Nació en 1971 en Gion y dedicó gran parte de la su carrera al caltenimiento y reivindicación de la tradición oral guionesa. Podemos atopar parte deste traballo, verdad, Nicolás, na revista de Filoloxía Asturiana ou en Lletres Asturianes, entre outras publicaciones. E darreu va a falar de la propuesta de reglamento para o uso de asturiano na Universidade de Ubieu que ten que proponenos. Bueno, pues... Con la democracia, la democracia tan moza que se implantaba de aquella, bueno, pues hay una percepción de transversalidad en la oficialidad. Sí que así, en situaciones como la asturiana, que ya es muy peculiar, porque no tiene oficialidad, pero sí que hay una potencia a nivel cultural, a nivel del activismo, a nivel de los falantes, o cierta potencia en relación con otras situaciones lingüísticas, no hay transversalidad en el labor de promoción. Hay una desconocencia de las que nos falaba Chico en antes, una desconocencia completa, inclusive entre los funcionarios, de qué consecuencias tiene el nivel de protección que tiene el asturiano. Hay una desconocencia de la legalidad que protege el asturiano, hay una desconocencia de los derechos lingüísticos de los asturfalantes, y esa situación lleva a situaciones como las que expresaron antes en la mesa
les intervinientes. Y una percepción. Esa situación hay que ampliarla también. Ahora, siempre que hay una reclamación de un derecho lingüístico en Asturias, hay un problema. Hay un problema con el funcionario, con el interlocutor que quiere negar o que desconoce de buena fe la existencia de derechos lingüísticos o que no tiene ningún interés. Sencillamente, esa ideología, ese supremacismo castellano, y no lo digo como una crítica, dígolo porque ya la educación que recibimos en Asturias, pues muchos ciudadanos y muchas ciudadanas, esa educación a todos los niveles y que percibimos también de una forma directa en la administración muchas veces, pues genera esas situaciones. Bueno, y dicho esto, que lle un entamo al rollo de esa mesa, de algunas impresiones que quería compartir al rollo de esa mesa, lo primero que tengo que decir es que no me reconozo en el título de la mi intervención, porque no lle una cuestión que se me consultó. El título lle Presentación de propuesta de reglamento para el uso del asturiano en la Universidad de Uvieu. Y yo estaba trabajando con unas notes que son pautes para la reforma del reglamento regulador del asturiano en la Universidad de Uvieu, que hay un reglamento que ya existe de 2018. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de explicar o de falar o de dar unos pautes sobre un futuro reglamento, sino que ya tenemos un reglamento que regula dos cuestiones básicas. Una, aspectos burocráticos que tienen muy poco interés. Bueno, tienen mucho interés, pero digamos que no tienen la sustancia que sería deseable atendiendo a la normativa de la que voy a hablar ahora. Y en segundo lugar, regula la Comisión Asesora de Normalización Lingüística, de la que no voy a hablar, pero lo que quiero expresar es de esas pautes que podían seguirse en una eventual reforma y atendiendo al marco legal. Digo esto porque está discutiéndose en la Xunta General la posibilidad de la oficialidad del asturiano y del leonaviego o gallego-asturiano, y el marco legal puede cambiar en los próximos meses, no solo por la posible declaración de oficialidad, vamos a dejarlo así, no como una posibilidad, sino también porque cambia el marco legal del asturiano, inclusive aunque no haya oficialidad. Bueno, pues como se decía, esta intervención mía bien motivada por los problemas de discriminación. Yo entiendo que hay un problema de discriminación atendiendo a la regulación del asturiano en Asturias y en la misma Universidad de Uvieu. Los estudiantes y las estudiantes del máster del profesorado de la especialidad asturiano encuentran ciertos problemas que ya se explicaron. Para ver si hay una situación de discriminación o para ver cómo podemos baltar esas situaciones de discriminación o regularlas de una forma más afalladiza, pues tenemos que ir a la regulación actual, entenderla y ver si se aplica y si no se aplica en la universidad. La regulación del asturiano tiene una norma que son los estatutos de 2024 aprobados pues hay unos meses, pero que en el ámbito de la lengua asturiana malapenes cambian la situación, no cambian prácticamente nada. Antes la regulación del asturiano estaba en el artículo 6 de los estatutos de 2010 y ahora esa regulación aparece en el artículo 7, que tiene tres preceptos. El primero lleva una referencia genérica a la vinculación que tiene la Universidad de Uvieu con Asturias, y dice que la Universidad de Uvieu, como Universidad Pública Asturiana, orientará de manera relevante las actividades a la realidad y el ámbito de Asturias. Y la cuestión lingüística regúlase en los parágrafos segundo y tercero. La lengua asturiana será objeto de estudio, enseñanza e investigación en los ámbitos que correspondan. Lo que lleve, digamos, un tratamiento del asturiano como una materia de estudio que tiene la universidad, pues lógicamente el so ámbito cimero. Y después el mismo parágrafo dice, así mismo el so uso tendrá el tratamiento que establezca el Estatuto de Autonomía y la legislación complementaria, garantizándose la no discriminación de quien la emplee. Y esto es interesante porque remítenos a la regulación general del asturiano que encontramos en el Estatuto de Autonomía, pero especialmente en la Ley 1/1998 de promoción y uso del asturiano. Y el artículo remata con el parágrafo tercero que dice la Universidad de Uvieu promoverá en el marco de sus competencias las acciones y políticas universitarias que sean necesarias para la normalización y desarrollo de la lengua asturiana, que lleve una voluntad de promoción del asturiano dentro del ámbito universitario. Además de eso, bueno, hay una
cláusula de refuerzo de la non discriminación del artículo 196.1 de los estatutos, que dice: la Universidad de Uvieu garantizará al so estudiantau que en el ejercicio de los sos derechos y el cumplimiento de los sos deberes non seja discriminado por razón de nacencia, origen racial. Bueno, va señalando una riesta de características y llega también a la situación lingüística, que es una cuestión interesante porque define de una forma muy amplia y también asumiendo que no puede haber discriminación lingüística dentro de la universidad, de una forma más precisa o de una forma clara dentro de otras situaciones que pueden dar lugar o que históricamente tienen lugar a discriminaciones: la religión, la raza, las ideas políticas. Bueno, este reglamento que comentaba, que ya existe, de regulación de uso del asturiano, ya es la segunda gran norma, por decirlo así, bueno, ya una norma efectivamente, que falla un tratamiento del asturiano en el ámbito universitario. Y un acuerdo de 20 de xuneto de 2018 y ya eso, el reglamento regulador del uso del asturiano en la Universidad de Uvieu y de la Comisión Asesora de Normalización Lingüística. Y realmente el reglamento, el capítulo segundo, que el que más nos interesa ahora, es un reglamento muy burocrático, porque lo que regula esencialmente es la presentación de escritos, comunicaciones y solicitudes. Entonces, la posibilidad de hacer tramitación administrativa de todo tipo en la Universidad de Uvieu en asturiano es factible de acuerdo con lo que dice el artículo 2 y los siguientes. Y darreo da unas pautes para poder desenvolver de una forma falladiza pues esta tramitación. Por ejemplo, fálanos el parágrafo, el artículo 2 también, de la traducción de los documentos, si fai falta, de la suspensión de la tramitación de cualquier tipo de procedimiento para el caso de que sea necesaria una traducción del escrito, solicitud o comunicación que se presente en asturiano, y en última instancia pues remátanos para ver lo pequeño que lleve el ámbito de este reglamento, cuando dice el artículo 4 que la admisión de escritos en asturiano en el registro de la Universidad de Uvieu no afectará la lengua de los procedimientos tramitados, porque esta lle, en todo caso, el castellano. Entonces, bueno, esto realmente lle una posibilidad, pero la de usar el asturiano, pero una posibilidad que queda trancada, porque realmente la lengua del procedimiento, lógicamente, al no ser oficial del asturiano, tiene que ser necesariamente el castellano. Y hay muy poco más en este reglamento, porque después de lo que trata de una comisión asesora de normalización lingüística, que tiene entre sus funciones, por ejemplo, el elaborar un plan de actuación donde se detallen las acciones y prioridades relativas al uso de la lengua asturiana en la universidad. Yo creo que hasta ahora no hay ningún plan, si lo hay, perdonadme, pero no lo conozco. Esa ya es la regulación básica, y las pautes de las que voy a tratar, pues traten un pocoñín de qué se podría hacer dentro del ámbito normativo que tenemos ahora en vigor para poder desenvolver y que no se planteen situaciones como las de los alumnos y las alumnas del máster del profesorado. Sí es interesante tener en cuenta que, si bien es allí la regulación esencial del asturiano, después lo que sí encontramos es una regulación de los trabajos académicos que es muy interesante, porque en los títulos más importantes, que son digamos, ciertos títulos importantes, que son los de los estudios de doctorado, los del trabajo de fin de grado y los del trabajo de fin de máster, pueden hacerse en asturiano. La universidad fue desenvolviendo una riestra de reglamentos que foi reformando esos reglamentos y foi introduciendo la posibilidad de que los trabajos de las tesis doctorales, los trabajos de fin de grado y los trabajos de fin de máster puedan presentarse en asturiano. Tenemos el reglamento de 2017 sobre los estudios de doctorado, que incluye específicamente, en las mismas condiciones y de acuerdo con el artículo 6.2, ahora el artículo 7 de los estatutos de la universidad, la redacción podrá hacerse, la redacción de la tesis doctoral, en lengua asturiana. Lo mismo encontramos en 2020 con el reglamento que regula el trabajo de fin de grado, que puede hacerse en asturiano, y por último tenemos los trabajos de fin de máster, que tienen una regulación. Aquí quiero pararme un pocoñín porque dice de algunas cuestiones que tienen interés. Así, por ejemplo, el artículo 2 dice que en las mismas condiciones, como señalan los otros reglamentos, este reglamento ya de 2020, en las mismas condiciones y de acuerdo con el artículo 6.2, ahora 7 de los estatutos de la universidad, el trabajo de fin de máster podrá hacerse en lengua asturiana. Y después va dando una serie de pautes,
como el artículo 4 de la matrícula, por exemplo, que diz que hai que señalar que el traballo de fin de máster va a facerse en lingua asturiana, podendo xuntar nese momento a acreditación del seu conocimiento. Y en este caso, la Comisión Académica del Máster podrá requerir al estudiante la justificación de la capacitación lingüística correspondiente. Eso es interesante porque ahora ya es posible acreditar ya el nivel de conocencia de asturiano de una forma axeitada. Respectiva al profesorado, los profesores pues deben indicar en el momento que se estableza la su aceptación para hacer parte de los tribunales en lenguas diferentes a la española en función de la capacitación lingüística, que es una cuestión importante porque no se trata exclusivamente cuando falamos del ámbito académico de que los alumnos puedan hacer uso del asturiano. Los profesores en ciertas circunstancias también tienen que acreditar la su capacitación en esa lengua en concreto, la que es ella, pero también en asturiana. Ahora, con la existencia ya de una acreditación de los niveles de asturiano, pues esta situación simplifícase de una forma enorme. Una cuestión también interesante en el artículo 8 es que pueden desenvolverse la defensa de los trabajos de fin de máster puede desenvolverse en la lengua utilizada na súa elaboración. O sea, puede haber un uso también del asturiano na defensa del máster. Y después, en la evaluación y calificación, hay que señalar también la lengua en la que se defendió ese trabajo. Realmente quiero pasar ahora a los pautes. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, la regulación existente hasta ahora, inclusive a nivel académico, en relación con el asturiano. No hay un derecho a estudiar en asturiano, no hay un derecho a la docencia en asturiano. Las posibilidades que da la regulación actual, pues, son les que son, pero sí que esa regulación permite más cosas de lo que dice la regulación que acabo de exponer. En primer lugar, una cuestión interesante para entender cabalmente lo que voy a explicar de arreu, ya que la Universidad de Uvieu, y una cuestión que queda clara, hay unos años eso no estaba tan claro, pero ahora la cosa ya está muy clara, esta situación. La Universidad de Uvieu fai parte del sector público asturiano, y esto tiene unas consecuencias interesantes. A las universidades públicas no solo se ellos aplica el derecho público en las materias referidas a contratos del sector público, a cuestiones patrimoniales, de personal, de régimen de recursos, sino que entren en la categoría formal de administraciones públicas a efectos de la aplicación de las leyes que no incluyendo expresamente a la universidad si se refieren a la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Universidad de Uvieu fai parte del sector público asturiano. Si hay de alguna duda, pues los propios estatutos actuales de la universidad señálenlo de forma clara. El artículo 1.1 dice la Universidad de Uvieu es una institución de derecho público, bueno, podría no ser una administración, pero después en el parágrafo siguiente, ese artículo 1 dice la Universidad de Uvieu ejerce les potestades y tiene las prerrogativas que el ordenamiento jurídico y reconoce na su calidad de administración pública. Y la regulación actual del sector público a nivel general de España, que es la Ley 40/2015, del sector público, del régimen jurídico del sector público, dice en el artículo segundo el artículo segundo, párrafo segundo, letra C, que las universidades faen parte también del sector público. ¿De acuerdo? Entonces, la universidad integra el sector público asturiano, eso que comúnmente en Asturias llamamos el Principado de Asturias o el Principado para abreviar, que es todo ese conjunto de la administración autonómica, todo el conjunto de funcionarios, ese poder autonómico representado en esa palabra, el Principado o el Principado de Asturias, donde ajuntamos toda esa evolución o esa concreción del poder de Asturias como una comunidad autónoma, está integrado en todos por la administración autonómica, la que depende de las consellerías, con los funcionarios y el personal que trabaja en esa administración, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, las sociedades de economía mixta, las fundaciones públicas, los concesionarios de servicios públicos y, entre otros, la Universidad de Uvieu. Fai parte del sector público sin ninguna duda. Y esto remítenos ahora a la normativa general sobre la lengua asturiana que se recuelle en la Ley 1/1998 de promoción y uso del asturiano. Sabemos cuál es el estatus del asturiano en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía y una lengua protegida. Pero yo voy a centrarme esencialmente en los derechos que regula la Ley de uso del asturiano.
que son los que recuelle el artículo 3 y especialmente el artículo 4. El artículo 4 dice amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el asturiano y establecer los medios para que esto se faiga efectivo. Y un derecho al uso general. Y en el artículo 3D también hay una prescripción que dice asegurar el libre uso y la no discriminación de los ciudadanos por este motivo. Pero lo realmente interesante para la universidad es lo que dice el artículo 4, que es el derecho de uso administrativo, el derecho de uso que tenemos, que es encalcado especialmente en el artículo 4, en el parágrafo primero, en el parágrafo segundo, que generó tantos problemas hay 20 y pico años cuando estaba en proceso de elaboración la ley, y después, con la entrada en vigor, también generó muchos problemas porque y era una previsión que para algunos juristas digamos que otorgaría oficialidad al asturiano. Bueno, sin entrar en esa disquisición ya resuelta, lo interesante del artículo 4 es que reconoce a la ciudadanía asturiano el derecho a emplear el asturiano y expresarse en él de palabra y por escrito. Y el artículo 4.2, que es la clave de todo el sistema de derechos en Asturias, dice: es válido a todos los efectos el uso del asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias. Y ese Principado de Asturias es todo ese conjunto del sector público asturiano, incluida la universidad. Y aunque la universidad los estatutos no diga claramente que existe un derecho de uso al asturiano, ni defina ese perfil, ni lo concrete más allá de los trabajos de los que venimos hablando, el de doctorado, el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster, hay un derecho de uso. Vamos a ver cómo se concreta esta cuestión. La primera pauta, la primera y más, al mejor quizá es la más importante, y que hay que tener en cuenta que la Universidad de Oviedo, aunque tiene autonomía, la autonomía que reconoce la Constitución, la Ley de Autonomía Universitaria, los propios estatutos, y una administración, pero y una administración muy peculiar, con unas potestades definidas en las normas, tienen que seguir las instrucciones que se señalen para el conjunto del sector público. Y de 2024 son las instrucciones relativas a los criterios lingüísticos para usar en el ámbito de la administración del Principado de Asturias y el sector público, que aprobó el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Asturias, el 19 de abril de 2024. Estas directrices, en general, las directrices, mejor dicho, las instrucciones y las órdenes de servicio, pero especialmente las instrucciones, que son estos criterios lingüísticos, son las directrices que puede dar la administración, los órganos superiores de la administración a los sos dependientes jerárquicos. Es decir, la administración asturiana, con los criterios lingüísticos, lo que define y las pautas que tiene que seguir todo el sector público a la hora de tratar la situación de multilingüismo que se da en Asturias. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Solo en castellano, como hasta ahora hacían muchas consellerías? ¿O a la hora de desenvolver la actuación pública de ese sector público y tener en cuenta esto? Pues estos son órdenes que reciben de forma genérica, y aunque la su naturaleza jurídica no está muy clara, hay sectores doctrinales que dicen que estos son actos administrativos o que son reglamentos. Lo que nos interesa y en primer lugar que estas instrucciones o criterios lingüísticos tienen efectos normalmente a cintra dentro de la administración, para dentro de la administración, y en algunas cuestiones también para la ciudadanía. La eficacia es asemejada a la de los reglamentos, a la de los decretos de la administración, aunque la naturaleza jurídica no es la misma, tiene una eficacia muy importante. Y son vinculantes en función de ese principio jerárquico y democrático que obliga a los subordinados jerárquicos de la administración a cumplir con las instrucciones que marca, en este caso, el gobierno asturiano. ¿De acuerdo? Bueno, los objetivos que tienen los criterios lingüísticos que aprobó el Principado hay casi que un año, y a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana independientemente de la lengua que use, dando un paso hacia la normalización lingüística en el sector público con acciones positivas de uso y promoción, y después también el fomento de la utilización del asturiano. Y va dando una riestra de criterios muy interesantes para los medios de comunicación. Tengo poco tiempo, voy a saltarme los criterios. Solo voy a explicar muy por encima de algunos de esos criterios que tendría que incorporar la universidad como una administración educativa que fai parte de ese sector público en este reglamento.
Favorecer el uso del asturiano en los medios de comunicación, la comunicación pública de la universidad. También introducir na imaxe corporativa de la universidad l'asturiano, a máis del castellano e el inglés, como fizo e como fai da cuando. La utilización del asturiano en los medios audiovisuales. Nas publicaciones del sector público van facerse tamén na lingua en la que el órgano ou la institución promotora considere necesario, pero hai que tener en cuenta el asturiano. Lo mismo pasa con la publicidad, con los actos públicos, con el entorno digital. En fin, esos criterios están disponibles, pueden consultarse, y lo que fue falta ya es la adaptación oportuna de esos criterios lingüísticos que marca el Principado de Asturias al ámbito universitario, como fai en otras universidades. Tengo aquí los reglamentos de uso, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, con un reglamento de usos donde incorpora criterios como los que aprobó el Principado de Asturias, y dentro del reglamento de usos lingüísticos, esto como un reglamento. La Universidad del País Vasco, por ejemplo, lo que aprobó fue unos pautes y criterios que regulen el uso del asturiano y del euskera en la universidad. En fin, todas las universidades que tienen esta situación de plurilingüismo, que hay una regulación de esa situación de diversidad lingüística, de oficialidad de esos idiomas, van incorporando en los reglamentos universitarios, son pautes de relación con el estudiantado, el profesorado, pues esos pautes. En Asturias tenemos ya un paso enorme en el uso académico del asturiano con esos reglamentos sobre las tesis doctorales, etcétera, de los que hablábamos antes. Lo que fai falta é incorporar a ese reglamento de uso del asturiano el derecho al uso del asturiano del estudiantado especialmente. Non podemos falar de un derecho a la docencia, non podemos falar de un derecho a recibir educación en asturiano todavía, porque non é oficial, pero con el actual marco estatutario e legislativo vigente non existe ningún pilanco para que se decrete de una forma clara, porque si no se explicita de una forma bien clara en el reglamento de uso del asturiano, ese derecho no existe. Ya vimos que los estatutos remiten de una forma muy difusa a la legislación general, pero esa legislación general recuelle de una forma clara y meridiana el derecho que tienen los estudiantes, por ejemplo, a usar el asturiano. ¿En qué contextos? Vamos a verlo ahora. En primer lugar, hay que incorporar al reglamento el derecho al uso oral y escrito del asturiano con la Universidad de Ubieu. Hay un derecho también al uso académico. Ese derecho, digamos, al uso del asturiano reconocido difusamente está parcialmente reconocido en esa primer parte del reglamento de uso del asturiano a nivel burocrático. En segundo lugar, hay un derecho al uso académico que ya vimos, el de los trabajos expresados, y hay que ampliar ese derecho porque es lo que reconoce la normativa sobre el uso del asturiano, explicitándolo, porque si no vemos que no va a tener efectividad ninguna. Ese derecho de uso del asturiano que reconoce la legislación que acabamos de ver tiene que extenderse para garantizar de manera expresa el derecho del estudiantado, especialmente a expresarse en asturiano de manera que los estudiantes puedan hacer los exámenes, las intervenciones en clase, las tutorías, los trabajos, las exposiciones, orales o escritas, tanto en asturiano como en castellano, ya sea en estudios de grado y de máster. La forma de garantizarlo, insisto, consiste en la reforma para la concreción expresa de ese derecho que reconoce el artículo 4.1 y 4.2 de la Ley de Uso del Asturiano. Porque si no, la situación permite espacios de discriminación. Aunque tengamos ese derecho, si no se reconoce de una forma expresa en un ámbito concreto, ese derecho es como si no existiera. Voy a rematar en esta situación, o esta explicación, perdón, con un voto particular en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la Sala de lo Contencioso, de 22 de aviento de 2006, donde fueron partes la Universidad de Ubieu y un ciudadano que reclamó la presentación de la tesis doctoral en asturiano. La universidad refugó esa presentación en asturiano. Hubo un recurso contencioso administrativo que se resolvió en un xulgado de lo contencioso administrativo de esta ciudad, de Ubieu, refugando la pretensión del ciudadano de presentar la tesis en asturiano, y el recurso también refugó esa posibilidad, dando la razón a la universidad,
un aspecto muy concreto, y es que los estudiantes no tenían derecho a presentar la tesis doctoral en asturiano. Bueno, hay un voto particular, esa situación cambió porque cambió el reglamento que permite expresamente la presentación de las tesis doctorales en asturiano. Y hay un voto particular de uno de los magistrados que conformaban sala en aquel momento, que dijo lo siguiente, y ese es el argumento fundamental que permite esa ampliación del uso académico del asturiano en esos detalles que acabo de comentar. Dice el magistrado, esto no cambió el sentido del fallo, pero sintió un precedente interesante porque después la regulación posterior fíjose de acordes con esta interpretación, no con la interpretación mayoritaria. Entiendo por ello que la Constitución, en el artículo 23, haya establecido que debe de respetarse el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España, y en su artículo 3.3 proclame que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Esta es, estimo, la misma razón por la que se han dictado los preceptos antes expuestos, la Ley 30/1992, que fue la derogada Ley de Procedimiento Administrativo, y continúa, del Estatuto de Autonomía de Asturias y de la Ley 1/1998 sobre uso y protección del bable, y del decreto que regula los estatutos, los antiguos estatutos de la Universidad de Oviedo, que acogen, protegen y promocionan el uso del bable. Y no se me alcanza cómo se va a promocionar el asturiano, el bable asturiano, si reduciendo su práctica al lenguaje de la calle y no al académico. Y entonces, ¿para qué se establece en la ley de uso y promoción del bable el deber de la Administración de propiciar el conocimiento del bable en todos los empleados públicos que desarrollen su labor en Asturias? Concluyendo, con todo respeto al voto mayoritario, entiendo que no debe darse al artículo 4.2 de la Ley 1/1998 la interpretación restringida que se da en la sentencia de esta sala, y que el recurso, como ya se ha adelantado, debió de estimarse en la forma descrita. En definitiva, el derecho al uso del asturiano, el derecho a la expresión oral y escrita del artículo 4.2 de la Ley de Uso del Asturiano extiende la su efectividad también a los alumnos que quieran hacer uso del asturiano en esos términos que comenté antes, y que esa es la pauta fundamental que tienen que recogerse en la regulación, en la futura regulación del reglamento de uso del asturiano, dando sentido, reconociendo derechos lingüísticos al estudiantado, de acordes con la normativa vigente que es la norma expresada. Bueno, esto es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, milenta gracias, Nicolás. Es verdad que pasámonos un poquitín del tiempo, pero bueno, yo creo que si alguien tiene alguna entruguina, pa una, o como mucho dos rápides, sí que tenemos un mínimo tiempo. Sí, Ignacio. Ay, perdón. Sí. Y con respecto al tema de los CPMs, en el máster de profesorado especifica en lo que ya es el reglamento de nuestro máster, que el CPM solo lo podemos hacer en asturiano alumnos y alumnos de la especialidad de asturiano, cosa que creo que no corresponde con la legalidad. No es el sentido del reglamento. Y una interpretación restrictiva, como se fai siempre que se trata de la regulación del asturiano. La interpretación que dan siempre quien tiene que lo aplicar, no digo yo solo a nivel judicial, que especialmente son muy restrictivos en las interpretaciones de la Ley de Uso del Asturiano y del propio Estatuto de Autonomía. Digo, en el funcionariado, tiende siempre a una interpretación restrictiva. Si casi lo que dice el reglamento sobre la presentación de trabajos de fin de máster, y que puede hacerse en asturiano con independencia de la especialidad. Cualquier persona tendría que comentar
tratando este tema, la normativa que tenemos por decano, bueno, la contestación fue que ya tenían bastante ya con que los asturianos como para que los de especialidades también hubieran miles de trabajos de máster en asturiano. Claro, que tremendo, ¿no? Que la xente usara el asturiano iba a ser un problema enorme, especialmente la xente más cualificado y más preparado de Asturias, los futuros profesionales que van a trabajar en Asturias en los próximos años. Eso puede ser un drama, que conozcan el asturiano y quieran usarlo. Entonces, bueno, lo mejor es restringirlo ya de mano. Bueno, promesa aparte, lo que dice el artículo 2 ya muy claro, ya muy simple. No es solo para los del máster del profesorado con la especialidad de asturiano. Nes mesmes condiciones y de acordies con el artículo 6.2, ahora el artículo 7 de los estatutos de la universidad, el trabajo de fin de máster podrá hacerse en lengua asturiana. Eso es lo que dice. Y no restringe esto para nada. Esa interpretación restrictiva no tiene amparo legal ninguno. Además, bueno, y acordar otro apunte, especifica en esto que te estoy diciendo, que debido a la semejanza del asturiano con el castellano. Sí, efectivamente. Eso debía ser... Bueno, yo... Esto está puesto en la web. Sí. Para algunas cosas el asturiano es muy asomellado al castellano, para otras cosas es como el suajili. Sí, dígolo porque el pasado jueves sentí una Xunta General a alguien que dijo a les clares no entender el asturiano. Y una cosa bastante sorprendente, porque viviendo en Asturias, hombre, al mejor, si ves fuera de Asturias, digamos, eso puedo entenderlo muy bien. Pero viviendo en Asturias, siendo profesor universitario, siendo lingüista, siendo un reconocido también experto en distintas lenguas, que uno tenga incapacidad para comprender el asturiano. Pero en fin, ese mismo argumento tendría que valer exactamente para lo contrario. Pero en todo caso, la legalidad ya es muy clara, la que hay, no digo otra. Los estatutos remiten a la ley de uso del asturiano, y la ley de uso del asturiano, ese precepto, el 4.2, que tantos quebraderos de cabeza dio a los juristas de la que estaba aprobándose la ley, permite el uso oral y escrito con el Principado de Asturias, inclusive la Universidad de Uvieu. Y en esos contextos también. Esa es la interpretación. El problema es una desconocencia brutal de la normativa en vigor en la propia universidad, y eso no tendría por qué darse. Entonces, bueno, y una interpretación con la que no estoy de acuerdo para nada. Vamos, no la que tú señales, que ya la correcta, sino la que señala el decano. No corresponde con la legalidad. Y el reglamento de 2020 sobre los trabajos de fin de máster, que dice lo bien claro y no condiciona esto a que sean estudios que tengan que ver con el asturiano. La tesis doctoral no fue la primera, la que se refugó, ya era de historia, me parece. Ahora sí pueden hacerse, y están haciendo otras tesis doctorales sobre materias distintas en asturiano. Tiene otros problemas, pero no restringe ni los estudios de doctorado, ni la tesis doctoral, ni la trabajo de fin de grado a nada que tenga que ver con el asturiano. Puede hacerse de cualquier materia, y esto también. Y es lo que dice la normativa de una forma muy clara. No yenda esto a que tenga que ver con la materia de lengua asturiana. No y el requeixo del asturiano. Y es para lo que es ella. Para lo que uno quiere y pueda expresar, y siempre y cuando el profesor también, pues, que tienes dirigiendo el trabajo, pues tenga el mínimo de comprensión, que tiene que expresar también, como si fuera en inglés. Pero quitante eso no hay ningún problema. Ignacio. Nada, primero de nada, felicitarle por la intervención y por el trabajo, que además no tuviste mucho tiempo. No tuve ningún tiempo, pero porque entró en vigor una ley distinta que nos amargó la vida a todos los profesionales de la justicia el jueves, y fue demencial. Entonces, bueno, lo que quería hacer ya era de algo más tipo informe, por si pudiera tener de algún interés para apuntalar otro tipo de iniciativas. Entonces tengo que basarme en las notas que preparé, 18 páginas de notas para preparar ese informe. Pero bueno, fue un placer, porque es una cuestión interesante, y además quiero solidarizarme con los estudiantes y con los estudiantes que están en esa situación, porque ese tipo de situaciones y la vanguardia de la defensa del asturiano. Gente preparado que quiere hacer uso del asturiano en contextos formales y que furen una pared
por que se reconozcan os seus derechos. Entonces, eso que se dicían antes na mesa de xenerar unha rede que logre que nos apoyemos unos a otros para desenvolver derechos lingüísticos y que non se pierda el asturiano, que sigue el riesgo enorme que tenemos, pues é un placer poder facer un pouco. Lo que faremos que transmitiremos isto ahora a universidade porque, bueno, como agora non dio lugar a ninguna solución para esta situación e que non pode ser, porque además, cando se toca este derecho, como en este caso, pues, hai mucha xente que pues, acaba non usando la asturiana. Muchas veces, por ejemplo, con las tesis, aunque no se llegara aquí la plena igualdad, desde que se aprobó el reglamento nuevo, llevamos una docena de tesis en asturiano. Y en antes del tiempo, de 2011 para atrás, teníamos 2. Claro, el miedo, los problemas... Sí, eso entiéndolo. Por eso yo admiraba la gente que lleva la vanguardia siempre como Xicu y como los alumnos y como tanta gente que traballa porque no se pierda el asturiano y por hacer uso de los seus derechos. Lo que necesita el asturiano es una cosa muy simple, y falantes, y falar, y permitir a los falantes que faigan uso de su idioma en todas las condiciones que quieran, y así nada más. Entonces, bueno, los demás tenemos que intentar colaborar también con esa perspectiva que a mí me parece que defender los derechos humanos en Asturias no va contra nada más. Es decir, esto no va, insisto, Marta Moritz decían antes que los discursos de la ultraderecha, bueno, yo creo que eso tenemos que ignorarlo, eso ya por demás, hay que hacer avanzar esto haciendo este tipo de cosas, preguntando, apoyándonos y reclamando y reivindicando cosas. Yo no estoy señalando nada que no exista ahora en la ley, no estoy pidiendo o haciendo una exposición de ley referenda donde tendría que hacerse esto. La ley permite ya que los falantes de asturiano puedan expresarse en todos esos ámbitos que comentaba, los exámenes, los trabajos, las tutorías, sin ningún tipo de pilanco. Siempre va a haber profesores, siempre va a haber gente, va a haber funcionarios que digan no entender, que sí es el gran argumento. Como sabemos, el asturiano y el euskera parecense muchísimo, hasta el punto de que son incomprensibles para una persona que solo sepa castellano, pero en fin, eso ya otra cuestión. Tenemos que ir rematando ya. Non quisiera facer enfadar a Xoan Pandiella, o Captain, my Captain, que ya está mirando revirado. Pero bueno, vamos a seguir de tarde, agora a les 2:15 en Tamalas Pizza para aquellos y aquellas que te hayáis apuntados, y volvemos a les 5 con la mesa redonda a traballar en rede. ¿Qué podemos hacer como comunidad lingüística asturionesa?